Mi nombre es Leo, y hace 20 años, mi hermano gemelo, Mateo y yo, desaparecimos en el Museo Nacional de Antropología. La prensa lo llamó el secuestro del siglo. Las imágenes de nuestros padres llorando en televisión paralizaron al país, todos imaginando un crimen violento y desesperado. Pero se equivocaron. No hubo forcejeos, solo la promesa de un guardia de seguridad, un hombre con una sonrisa amable que nos ofreció ver un tesoro prohibido. Nos llevó de la mano a una sala olvidada, lejos de todo. Lo que realmente ocurrió en esas horas no fue lo que todos creen. Es algo que hasta hoy me atormenta. Un secreto que juré guardar y que involucra un antiguo artefacto y lo que le sucedió a mi hermano. Por primera vez, voy a contar la verdad completa de cómo solo uno de nosotros regresó realmente de aquella sala. Antes de aquel día, la vida tenía el ritmo predecible y reconfortante de la infancia. Mateo y yo éramos un universo de dos, un eco constante el uno del otro. Compartíamos la misma habitación, los mismos juguetes, incluso los mismos sueños a veces. Los domingos por la mañana eran nuestro ritual. Mientras nuestros padres leían el periódico con un café, nosotros construíamos fortalezas con cojines en el salón, mundos enteros que nacían y morían antes del mediodía. Aquel domingo de octubre era diferente. Llovía. Una lluvia fina y persistente que había cancelado el partido de fútbol del barrio y había dejado un velo gris sobre la ciudad. Fue idea de mi madre. «Vamos al museo», dijo, con ese entusiasmo que usaba para convertir un día perdido en una aventura. A nosotros nos pareció un plan perfecto. El Museo Nacional de Antropología era un gigante dormido, un laberinto de pasillos y salas silenciosas que olían a madera vieja y a polvo de siglos. Recuerdo el impacto al entrar. El aire era denso y fresco, cargado con el murmullo reverente de los visitantes y el eco de nuestros propios pasos sobre el mármol pulido. Las luces tenues hacían brillar las vitrinas, convirtiendo máscaras africanas y vasijas precolombinas en tesoros de un cuento. Para dos niños de 7 años, aquello era un territorio mágico. Jugábamos a no pisar las juntas de las baldosas, imaginando que eran ríos de lava. Nos escondíamos detrás de sarcófagos egipcios, conteniendo la risa para no romper el solemne silencio del lugar. Fue entonces cuando empecé a notarlo. Una presencia. Al principio, era solo una sensación, un cosquilleo en la nuca, la impresión de que un par de ojos nos seguía desde la distancia. Giraba la cabeza, pero solo veía a otros visitantes admirando las piezas. Sin embargo, la sensación persistía. Luego, lo vi. Un uniforme azul. Un guardia de seguridad apoyado en el marco de una puerta al otro lado de la sala. No nos miraba directamente, pero su postura era atenta, casi expectante. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante me sonrió. Una sonrisa amplia y tranquila que, en lugar de calmarme, me produjo un extraño desasosiego. Seguimos nuestro recorrido, pero él parecía estar en todas partes. En la sala de Asia, lo vimos de lejos, junto a una armadura samurái. En la galería de textiles, su reflejo apareció en el cristal de una vitrina. Nunca se acercaba demasiado, nunca decía nada, pero su presencia se convirtió en un zumbido de fondo, una nota discordante en la sinfonía del museo. Mateo no parecía notarlo. Estaba fascinado con una colección de puntas de flecha, pegando la nariz al cristal. Yo, en cambio, no podía dejar de sentirme observado, como si fuéramos los protagonistas de una obra que no sabíamos que se estaba representando. Nos detuvimos frente a una enorme cabeza olmeca. Nuestros padres estaban a unos metros, leyendo la placa informativa. Fue en ese momento de distracción, en ese pequeño lapso de independencia infantil, cuando el hombre del uniforme azul se materializó a nuestro lado. No hizo ruido. Simplemente, estaba allí. «Es impresionante, ¿verdad?», dijo con una voz suave, casi un susurro. «Pero no es nada comparado con lo que guardamos abajo». Nos miró a ambos, y su sonrisa pareció ensancharse. «Hay un tesoro que casi nadie ha visto. Un secreto. ¿Os gustaría verlo?». La palabra secreto fue la llave. Para dos niños, un secreto era una invitación irresistible. Nos miramos, Mateo y yo, una comunicación silenciosa que solo nosotros entendíamos. La aventura nos llamaba. Asentimos al unísono. Nos tomó a cada uno de una mano. Su tacto no era brusco ni amenazante, era firme y paternal. Nos alejamos de la sala principal, dejando atrás el murmullo de la gente y la mirada distraída de nuestros padres. Nadie se dio cuenta. Nadie gritó. Entramos en un pasillo largo y mal iluminado, con un cartel que decía, «Solo personal autorizado».
El olor a polvo se hizo más intenso, mezclado con un aroma a humedad y a papel viejo. El único sonido era el de nuestros pasos, y el de sus pesadas botas de seguridad resonando en el corredor. Nos llevó hasta una puerta de madera oscura al final del pasillo. Sacó un manojo de llaves y seleccionó una, larga y oxidada. El sonido del metal girando en la cerradura fue anormalmente fuerte, un chasquido seco y definitivo que pareció sellar el mundo exterior. La puerta se abrió rechinando, revelando una oscuridad casi total. Nos empujó suavemente hacia dentro. Fue en ese instante, con el eco del cerrojo resonando en el silencio y la oscuridad tragándonos, cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. No fue un secuestro como los que salen en las noticias, no hubo violencia, fue una trampa perfecta, tejida con la seda de la curiosidad infantil, y mientras la puerta se cerraba, él nos lo confesó con la misma voz tranquila, como si nos estuviera contando un cuento. «Os he estado observando durante semanas», susurró. «En el parque, a la salida del colegio, sabía que hoy vendríais aquí, no sois una casualidad, sois las llaves». Durante años, no supe nada de lo que ocurrió fuera de aquella sala. Para mí, el mundo se había encogido a las 4 paredes oscuras, al olor a polvo y al murmullo constante del guardia, que nos contaba historias de civilizaciones perdidas y reyes olvidados. El tiempo se había vuelto líquido, sin día ni noche. Pero fuera, el tiempo corría de forma muy distinta. Fuera, el tiempo era un reloj de arena que se vaciaba con una urgencia frenética, y cada grano que caía era un titular en la prensa, una nueva teoría en televisión, una arruga más en la frente de mis padres. Lo descubrí mucho después, en la adolescencia, cuando la curiosidad se volvió más fuerte que el miedo. Encontré una caja en el desván. Dentro, recortes de periódico amarillentos y cintas de vídeo con etiquetas escritas a mano por mi padre. Ver aquello fue como asomarme a una realidad paralela de mi propia vida. La primera versión, la que se impuso en las primeras horas, fue la del secuestro estándar. Las cámaras de seguridad del museo, de mala calidad, solo mostraban a 2 niños alejándose de la sala principal. No había forcejeos, no había gritos. Simplemente, desaparecimos. La policía asumió que nos habían sacado del edificio. Se habló de un vehículo esperando, de una banda organizada. El país entero esperaba una llamada pidiendo un rescate que nunca llegó. Recuerdo leer los titulares: el secuestro del siglo, España en vilo por los gemelos desaparecidos. Mi cara y la de Mateo estaban en todas partes, en los telediarios, en los periódicos, en carteles pegados en las farolas. Éramos los niños perdidos de la nación. Ver nuestras fotos de la escuela, esas en las que sonreíamos con un diente de leche de menos, repetidas hasta la saciedad, me produjo una extraña sensación de desapego. Esos niños de la pantalla no éramos nosotros. Eran símbolos, recipientes vacíos en los que todo un país proyectaba sus peores miedos. Cuando la llamada del rescate no se produjo, las teorías se volvieron más oscuras y retorcidas. Empezaron a investigar a mi familia. Leí transcripciones de interrogatorios a mis padres, artículos que especulaban sobre posibles deudas de mi padre, sobre enemigos ocultos. Durante días las personas que más nos querían en el mundo fueron puestas bajo un microscopio cruel, su dolor analizado como si fuera una prueba en un juicio. Imaginar a mi madre y a mi padre, rotos por la angustia, teniendo que responder a preguntas que insinuaban su culpabilidad, me partió el alma de una forma que ni siquiera el propio secuestro había conseguido. Se convirtieron en personajes de una telenovela macabra que todo el mundo consumía a la hora de la cena. Amigos de la familia, vecinos, incluso profesores del colegio fueron entrevistados. Todos tenían una opinión, un recuerdo, un detalle insignificante que, bajo la lupa de los medios, se convertía en una pista potencial. Luego vino el circo de los testigos falsos y los psíquicos. Una mujer juró habernos visto en un coche rojo cerca de la frontera con Francia. Un hombre aseguró que éramos sus hijos y que nos habíamos escapado de casa. La policía perdió un tiempo precioso investigando cada una de estas pistas falsas, mientras nosotros seguíamos a pocos metros de donde nos vieron por última vez, al otro lado de una puerta de madera. En los programas de la tarde, videntes con miradas solemnes decían sentir nuestra energía cerca del agua o en un lugar frío y metálico. Era un espectáculo grotesco, un festín de morbo construido sobre la desaparición de 2 niños, y mientras todo ese ruido sucedía, mientras el país entero nos buscaba en carreteras, en bosques, y en los rostros de desconocidos, nosotros estábamos en silencio.
Escuchábamos historias sobre un artefacto que podía reflejar el alma. Jugábamos a juegos extraños que el guardia inventaba, juegos que consistían en quedarnos quietos y concentrarnos en el frío de un objeto de piedra que nos ponía en las manos. No había violencia, no había miedo en el sentido clásico, había una calma extraña, una solemnidad que no entendíamos. Por eso, al ver años después las imágenes de mis padres llorando en televisión, sentí una culpa terrible. Su sufrimiento era real, tangible, alimentado por las versiones horribles que el mundo había inventado. Creían que estábamos en manos de un monstruo, que nos estaban haciendo daño, o peor, y yo, de alguna manera, me sentía cómplice de su dolor por no haber gritado, por no haber luchado, por haberme dejado llevar por la promesa de un secreto. El mundo exterior construyó una historia de terror y pánico, pero se equivocaron en cada detalle. Nadie podía imaginar que la verdad no era violenta, sino silenciosa. Que el peligro no residía en un cuchillo, o en una amenaza, sino en una promesa, en la fe ciega de un hombre, y en lo que nos pidió que hiciéramos en la más profunda oscuridad. La oscuridad de la sala no era completa. Una única bombilla, desnuda y débil, colgaba de un cable largo, proyectando sombras que danzaban como espectros en las paredes de piedra. El aire era pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y a tiempo estancado. A nuestro alrededor, apiladas en estanterías metálicas que llegaban hasta el techo, había cajas de madera, bustos de mármol cubiertos con sábanas blancas y fragmentos de cerámica que parecían huesos de gigantes. No era una sala de tesoros, era un cementerio de objetos olvidados. El guardia, a quien ya habíamos empezado a llamar Julián porque nos dijo su nombre como si fuéramos viejos amigos, no nos encerró. Se sentó con nosotros en el suelo, sobre una lona polvorienta, y compartió su bocadillo. El nuestro era de nocilla, con el pan un poco aplastado. Nos dio también un cartón de zumo a cada uno. Comimos en silencio, escuchando el goteo lejano de una tubería. No sentía miedo, sino una extraña solemnidad, como si estuviéramos en una iglesia secreta. Nuestra rutina se estableció sin que nos diéramos cuenta. No había ventanas, así que el tiempo se medía por las visitas de Julián. Se iba durante largos periodos y volvía con comida, agua y, a veces, un libro de leyendas antiguas que nos leía con una voz reverente. Nos contaba la historia del artefacto. Decía que no era un objeto, sino un espejo. Un espejo que no reflejaba caras, sino almas. Según él, había sido creado por una civilización perdida, para comunicarse con su eco, con su otra mitad. Pero se rompió, susurraba, con los ojos brillantes bajo la luz de la bombilla. Y desde entonces, duerme. Solo dos almas que ya son un eco la una de la otra, dos almas idénticas, pueden despertarlo. Nos miraba a Mateo y a mí. Por eso estáis aquí. No es una casualidad. Sois la clave. Sois el milagro que he estado esperando. Para nosotros, aquello no era una locura, era el argumento de la mejor aventura jamás contada. Éramos los elegidos. El artefacto estaba en el centro de la sala, sobre una mesa de madera cubierta con un terciopelo rojo descolorido. Eran dos discos de obsidiana, lisos y negros, tan pulidos que parecían contener una noche sin estrellas. No eran más grandes que la palma de mi mano. Julián nos hacía sentarnos uno frente al otro, con la mesa en medio. Nos pedía que pusiéramos nuestras manos sobre los discos. El frío de la piedra era intenso, penetrante, como si estuviéramos tocando un bloque de hielo. Cerrad los ojos, nos decía con su voz suave. No penséis en nada, solo sentid. Sentid a vuestro hermano a través de la piedra. Al principio, era un juego. Conteníamos la risa, sentíamos el cosquilleo del frío en los dedos. Mateo parecía disfrutarlo más que yo. Decía que a veces, sentía un zumbido, como el de una abeja atrapada en su cabeza. Yo no sentía nada más que la piedra helada y el aburrimiento. Pasamos horas, o quizá días, repitiendo aquel ritual. Julián nunca se impacientaba. Se sentaba en un rincón y nos observaba con una devoción que me incomodaba, como si fuéramos santos en un altar. El punto de inflexión llegó de forma silenciosa. No hubo un trueno ni un destello de luz. Estábamos en una de nuestras sesiones. Yo tenía los ojos cerrados, pensando en mi cama, en mis juguetes, en si me estaría perdiendo mi serie de dibujos favorita. De repente, el frío de la piedra en mi mano se intensificó hasta volverse doloroso. Era un frío que quemaba, que se metía por mis venas y subía por mi brazo. Abrí los ojos de golpe, con una exclamación ahogada. La bombilla parpadeó una vez,
2 veces, y luego se apagó, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Oí a Julián jadear. Un sonido de asombro y triunfo. Pero yo solo podía oír el latido de mi propio corazón, martillando en mis oídos. «Mateo», susurré en la negrura. No hubo respuesta. Alargué la mano, buscando la suya al otro lado de la mesa, pero no encontré nada. La bombilla volvió a encenderse, con una luz temblorosa y anaranjada. Y lo vi. Mateo seguía allí, sentado en la misma posición, con la mano sobre el disco de obsidiana. Pero su mirada estaba vacía. Sus ojos, que siempre habían sido mi reflejo, estaban fijos en un punto de la pared que no existía. No parpadeaba. No respiraba de forma normal, sino con una lentitud antinatural. Su rostro, siempre lleno de vida y de gestos, era una máscara de cera. «Lo hemos conseguido», susurró Julián, con lágrimas en los ojos. Se acercó a mi hermano, pero no para tocarlo, sino para arrodillarse ante él. «Ha despertado». Pero yo sabía que no era verdad. Algo se había ido. El juego había terminado. Por primera vez desde que entramos en aquella sala, sentí un terror puro y paralizante. Me acerqué a mi hermano. «Mateo», le dije, sacudiéndole el hombro. «Mateo, vámonos a casa». Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos se enfocaron en los míos pero no me veían. Era como mirar a un extraño. Y entonces sonrió. No era su sonrisa. Era una mueca vacía, una imitación perfecta y horrible. En ese momento, comprendí que Julián no nos había secuestrado para pedir un rescate. Nos había usado para algo mucho peor. Había abierto una puerta, como él decía, pero al hacerlo, había dejado que algo se escapara del alma de mi hermano. Y yo, su otra mitad, estaba allí para verlo, atrapado en el silencio de aquella sala, con un guardia que adoraba a una cáscara vacía, y un hermano gemelo que ya no me reconocía. El mundo exterior podía imaginar el peor de los secuestros, pero nunca podrían haber concebido este horror silencioso. Estar cautivo no con un monstruo, sino con el eco de la persona que más quería en el mundo. Pasaron 2 días o quizá 3. El tiempo había perdido su forma en aquella sala. El mundo exterior era un rumor lejano, un eco olvidado. Yo estaba sentado en el suelo, tratando de que Mateo jugara conmigo a un juego de palmas, pero sus manos estaban laxas y frías. No seguía el ritmo. Su mirada seguía perdida en la nada. Julián por su parte pasaba horas simplemente observándolo, con una expresión de éxtasis en el rostro. Murmuraba cosas sobre el equilibrio y la puerta abierta. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido sordo, metálico, que venía de la puerta. Luego otro, más fuerte. Julián se puso en pie de un salto, no con alarma, sino con una extraña calma. Puso un dedo sobre sus labios, mirándome. «No digas nada de los discos, Leo», susurró. «Es nuestro secreto. El secreto de Mateo». No entendí por qué, pero asentí. Era el último juego, la última regla. El tercer golpe fue un estruendo que hizo vibrar el suelo. La madera de la puerta se astilló, y de repente, una franja de luz cegadora partió la oscuridad. Oí gritos. Voces masculinas, duras y urgentes, que no pertenecían a nuestro mundo silencioso. La puerta saltó por los aires y la sala se inundó de una luz violenta y parpadeante. Hombres vestidos de oscuro, con linternas que parecían soles furiosos, entraron en la habitación. Me encogí, cubriéndome los ojos. El ruido era ensordecedor. Julián no se movió. Se quedó de pie junto a Mateo, con los brazos extendidos a los lados, como si estuviera dando la bienvenida a sus discípulos. No opuso resistencia cuando 2 de los hombres se abalanzaron sobre él, le torcieron los brazos a la espalda y lo tiraron al suelo. Su rostro por un instante se giró hacia mí. Y me sonrió, una sonrisa serena, de misión cumplida. Una mujer policía se acercó a mí. Su voz era suave, pero yo apenas podía oírla por encima del zumbido en mis oídos. Me envolvió en una manta áspera que olía a detergente y a un mundo limpio que ya no recordaba. Me levantó en brazos. Miré por encima de su hombro y vi cómo se llevaban a Julián, que caminaba sin oponerse. Luego vi a otro policía acercarse a Mateo. Le hablaba pero mi hermano no respondía. Le tocó el hombro, pero mi hermano no se movió. Seguía sentado, con la misma sonrisa vacía y la mirada fija. Lo levantaron, y sus piernas colgaban inertes como las de un muñeco. Nos sacaron de allí, a través del pasillo que ahora parecía un túnel de luces intermitentes y sombras que corrían.
Al salir a la sala principal del museo, el caos fue absoluto. Flashes, cámaras, una multitud de rostros desconocidos que nos miraban con una mezcla de horror y alivio. Y entonces entre toda esa gente los vi, mi madre y mi padre. El grito de mi madre fue un sonido que me rompió por dentro. Corrieron hacia nosotros, apartando a policías y periodistas. Mi madre me arrebató de los brazos de la mujer y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire. Lloraba, decía mi nombre una y otra vez, besaba mi pelo, mi cara, mis manos, como si quisiera asegurarse de que cada parte de mí seguía allí. Mi padre abrazó a Mateo, que estaba en brazos de un policía, lo estrechó contra su pecho, con el rostro hundido en su pelo, pero la alegría de mi padre se fue apagando poco a poco. Se apartó para mirarlo a la cara. Mateo, dijo, hijo, soy papá. Pero Mateo no reaccionó. No hubo lágrimas de alivio, ni un abrazo de vuelta. Simplemente lo miró con aquellos ojos que ya no eran suyos. La sonrisa vacía seguía allí, fija en su rostro. Vi la confusión en la cara de mi padre, una arruga de preocupación que desplazó al alivio. Miró a mi madre, que también se había dado cuenta. Dejó de llorar y su rostro se llenó de una nueva clase de pánico. ¿Qué le pasa?, susurró, tocando la mejilla de Mateo. ¿Por qué no dice nada? Nadie tenía una respuesta. Los médicos, los psicólogos, todos dirían que era el shock, el trauma, que necesitaba tiempo. Pero yo sabía la verdad. Estábamos rodeados de gente, de vuelta en el mundo, a salvo. Pero mientras sentía el calor del abrazo de mi madre y escuchaba su llanto desesperado de alegría y miedo, yo miraba a mi hermano y sabía que el secreto que le había jurado a Julián no era para protegerlo a él. Era para ocultar lo que le había pasado a Mateo. Habíamos vuelto los dos, sí. La prensa diría que los gemelos habían sido encontrados. Pero en la penumbra de aquella sala, yo había visto cómo el alma de mi hermano se apagaba. Y supe, con la certeza terrible que solo un niño puede tener, que aunque estábamos juntos de nuevo, yo había vuelto solo. La versión oficial, la que se imprimió en los periódicos y cerró el caso, es simple y tranquilizadora. Dice que la policía nos encontró gracias a la diligencia de un vigilante de seguridad recién contratado. El chico nuevo al parecer notó las ausencias prolongadas de Julián en su sector, y que una puerta en una zona restringida, que debía estar siempre accesible para el personal, llevaba días cerrada con llave desde dentro. Ató cabos. Informó a sus superiores. Revisaron las grabaciones internas y los registros de personal. El único que cuadraba con el día de nuestra desaparición era Julián. El resto fue fuerza bruta. Una puerta reventada y el final de la pesadilla nacional. En el juicio, Julián no se defendió. Se sentó allí con la misma sonrisa serena que me dedicó cuando se lo llevaban. Su abogado alegó enajenación mental transitoria. Habló de un hombre solitario obsesionado con la historia. La fiscalía lo pintó como un secuestrador metódico y cruel. Fue condenado por 2 cargos de secuestro de menores a 35 años de prisión. Murió en la cárcel hace una década de un infarto. El caso se cerró. Pero se equivocaron. No lo juzgaron por lo que realmente hizo. Nadie supo nunca cuál fue su verdadero crimen, porque la única prueba, la única evidencia del horror, la guardé yo en silencio. Hay un detalle que nunca conté, ni a la policía, ni a los psicólogos, ni siquiera a mis padres en sus noches de llanto desesperado preguntándose por qué Mateo no volvía a ser él. El secreto que Julián me hizo jurar, no era para protegerle a él, era para proteger su obra. Cuando la bombilla parpadeó, y volvió a encenderse en aquella sala, justo después de que el frío me quemara la mano y la oscuridad nos tragara por un segundo, vi algo. La sala estaba igual, Mateo estaba sentado frente a mí, con los ojos vacíos. Pero sobre la mesa, el disco de obsidiana que él había estado tocando, ya no era una superficie negra y lisa. Dentro de la piedra, como una fotografía atrapada en un bloque de hielo oscuro, había una imagen. Era el rostro de mi hermano. Pero no el rostro ausente que tenía delante, sino el de verdad. El de antes. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de un pánico que helaba la sangre. Su boca estaba abierta en un grito silencioso y eterno. El artefacto no le había robado el alma, se la había tragado. Lo había capturado en el instante de terror más puro. Julián lo vio. Se acercó a la mesa, miró el disco y luego me miró a mí. Su expresión no era de horror sino de reverencia. «Es el eco», susurró. «El sacrificio». «No digas nada, Leo. Es el secreto del milagro». Y yo, con 7 años,
paralizado por el miedo y por la visión de mi hermano gritando dentro de una piedra, asentí. Hice un juramento en la oscuridad. Ese secreto ha sido un veneno que he llevado dentro durante 20 años. Mis padres pasaron una década llevando a Mateo a los mejores especialistas del país. El diagnóstico siempre era el mismo: un caso de estrés postraumático severo y disociativo sin precedentes. Se aferraron a la esperanza de que un día, el niño que habían perdido despertaría del interior de ese cuerpo vacío. Yo les veía gastar sus ahorros, su energía, su vida en una causa perdida, y no podía decirles la verdad. ¿Cómo les explicas que su hijo no está en shock, sino que su esencia está atrapada en una reliquia precolombina archivada como evidencia 34B en un depósito judicial? Me convertí en el hijo sano, en el que sobrevivió intacto. Pero era mentira. El eco de ese grito silencioso me ha perseguido cada día de mi vida. Tengo miedo de las superficies reflectantes. A veces, cuando me miro en un espejo, no me veo a mí, sino a él, a nosotros, a los dos niños que entraron en aquella sala. Y siento una punzada de culpa por ser yo el que está de este lado del cristal. Mi vida ha sido un intento constante de vivir por los dos, de reír por los dos, de sentir por los dos, pero es una carga imposible. Porque en el fondo, yo tampoco regresé completo. Julián no se llevó a un niño, se llevó a dos. A uno lo encerró en la piedra, y al otro lo condenó a ser el guardián de ese secreto. Hoy, Mateo vive en una residencia especializada. Es un hombre de 27 años en el cuerpo, pero su mente sigue anclada en la nada. A veces, cuando lo visito, me siento a su lado en silencio durante horas. No me reconoce. No reconoce a nadie. Pero en ocasiones, muy de vez en cuando, gira su cabeza lentamente y me mira. Y por un solo instante, en el fondo de sus pupilas vacías, creo ver un parpadeo, un destello de pánico, el eco de un grito que nadie más puede oír. Y sé que sigue allí, en algún lugar muy profundo al otro lado de una puerta que se cerró para siempre. La gente dice que soy un superviviente, un ejemplo de resiliencia. No lo soy, soy un fantasma que camina junto a otro. Regresé a casa, pero una parte de mí sigue allí en el día en que desaparecí.